Bienvenido acá, trader, a una nueva lección, pero no es diferente a la anterior. Es una lección en donde te voy a explicar cómo es que puedes utilizar esta misma forma de operar que te expliqué en la lección previa. Ahora, en la lección previa, si revisas la fecha, pues ese fue un ejemplo que tomé del año 2022. Este es un ejemplo que tomo del año 2023. Tú puedes hacer esto igual. Puedes irte a cualquier año que te guste, ¿vale? Y puedes intentar realizar el backtesting e interpretación, lectura, análisis en función a estas herramientas, ¿vale? Recuerda, empezamos por la temporalidad diaria y en este caso no estoy utilizando un Fair Value Gap, estoy utilizando un rango de contracción. Un rango de contracción dentro de un rango en equilibrio preexistente. El rango en equilibrio básicamente radica desde este máximo hasta este mínimo. Y lo que yo estoy tomando es el rango de contracción desde el mínimo de la vela bajista diaria hasta el máximo de la vela alcista diaria para entender por qué es que a partir de aquí el precio comenzó a caer, pero no en la siguiente, sino en esta vela actual. ¿Ok? Eso quiere decir que yo tendría que esperar que esta vela se forme y ya tendría como tal pues el rango de contracción, las áreas premium y discount. Y también debo entender una cosa, no se trata simplemente de llegar y marcar cualquier rango. Los rangos que tú te marques, sean Fair Value Gap, sean BPR, sean lo que sea, ¿ok? Te tienen que comunicar algo. O sea, la razón por la que yo me marco estos rangos es porque si se rompiese este máximo, yo entiendo que esa ruptura se tendría que generar o bien con un desequilibrio o bien con una mecha. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un desequilibrio, hablo de un fair value gap. Y para que se genere o cree o constituya un fair value gap, pues tiene que haber una serie de velas más. Por lo tanto, pues esto me lleva a tener una interpretación muchísimo más amplia. Me lleva a requerir mayor, no solo cantidad de velas, sino información. Información que luego se desglosa en temporalidad menor. Entonces, si yo entiendo que la ruptura de este máximo va a implicar eso, pues entonces, lógicamente, es importante. Y esa es la razón por la que yo marco este rango. Ahora, en este caso sí estoy utilizando la matriz PD Array en la temporalidad diaria y estoy definiendo acá en la temporalidad de una hora el área de referencia. Ahora, ¿cuál es la característica de este Fair Value Gap en la temporalidad de una hora alrededor del área de un día? Que este Fair Value Gap se ha cruzado muchas veces, pero quiero que estudiemos algo que es sumamente, no solo interesante, sino importante a tener en consideración. Fíjate que cuando el precio cotiza alrededor del Fair Value Gap e incluso supera el Fair Value Gap, o mejor dicho, supera el área hacia abajo, generándome incluso ruptura de un mínimo más allá o el mínimo más bajo más allá de ese Fair Value Gap, lo que tenemos es que cae a un desequilibrio abierto. Desequilibrio que voy a proceder a marcarte en este momento, ¿vale? De aquí, el color lo voy a cambiar. Ahí está. Exactamente. No estoy marcando específicamente los Fair Value Gaps, sino desde donde comienza hasta donde termina, ¿ok? Ahora, ¿de qué te das cuenta? Independientemente de si el precio me llena o no ese desequilibrio, porque hay una interpretación para cuando llena y para cuando no llena, si realmente va a subir, no es que baste con que me rompa los máximos que están en el movimiento que alcanza ese desequilibrio. No basta con eso para pensar que va a subir. Tiene que romper el máximo más alto en la historia de esa información. Esto es importante y te voy a hacer una comparación porque la información es fractálica. Lo que tú veas en una hora tiene la misma forma de interpretarse si lo llegas a ver de forma similar en un minuto o en 15 minutos o en 5 minutos. Entonces aquí lo primero que quiero que veas, precio en un rango en desequilibrio, rompe máximo, vuelve a cotizar alrededor del Fair Value Gap, sube, no rompe el máximo y vuelve a caer. Ahora sí me rompe el mínimo, me cubre el bici, me rompe este otro mínimo que es el origen del desequilibrio, ¿vale? Bueno, cuando digo que el mínimo es el origen del desequilibrio es que el mínimo o a partir de ese mínimo es que se genera, ¿no? A eso me refiero, no me vayan a malinterpretar. Y luego tengo una contracción y una caída. Ok, ok. Pero fíjate lo importante que es que se rompa el máximo más alto o mínimo más bajo según el contexto. Vayamos aquí a la temporalidad de un minuto para primero terminar de explicar cómo funciona esto y que luego, lógicamente, tú lo apliques, ¿vale?
Aquí en un minuto, visto desde la misma temporalidad, yo puedo marcar este desequilibrio. ¿Qué observas en ese desequilibrio? Que el precio no lo cubrió, ¿verdad? Pero si te das cuenta, aquí sí tengo una ruptura del mínimo más bajo en la historia de esa información. Lo que te estoy diciendo en esta lección es algo que normalmente les digo a mis estudiantes de mi sala privada. Imagínate lo que podría enseñarte si estás en mi mentoría uno a uno. Sin embargo, entiendo que si no estás en la sala es porque quizá todavía no me conoces o quizá todavía te falta como adaptarte a esta información, pero no pienses que no estás preparado. Solo escríbeme. En la descripción tienes mis redes sociales y con gusto te puedo atender. Yo te voy a atender. No tengo staff, no tengo equipo, soy solo yo. Esto no es una academia. Soy Ángel Casapilla y ya está. Continuemos entonces señalando que aquí sí tenemos la ruptura del mínimo más bajo en la historia de esta información. Y cuando ese mínimo se rompe, yo tengo una contracción posterior, o sea, en el futuro, y un movimiento bajista. Aquí no tenemos una ruptura del máximo más alto, tenemos una ruptura de un mínimo en el desequilibrio o mejor dicho, un mínimo a partir del cual el precio debería haber hecho exactamente lo que pasó acá, pero a la inversa. ¿Qué pasa? Para que no te confundas, yo voy a venir aquí a esta tuerquita y voy a invertirte la escala para que tú entiendas lo que debería haber sucedido aquí en una hora y aquí en un minuto si pasó. En un minuto tenemos el precio cayendo un desequilibrio abierto, se rompe el máximo, retroceso y sube. En una hora tenemos el precio cayendo un desequilibrio abierto, no rompe el máximo más alto, cae, rompe el mínimo y eso te indica que, o sea, lo que yo estoy haciendo en este momento seguramente ya generó muchísima dopamina en tu cerebro, porque es como que tú estás haciendo clic, ¿verdad? Es como que, es como que, wow, ¿cómo carajo Ángel se da cuenta de esto? Exacto, bro. Eso es incrementar tu nivel de conciencia. En el momento en el que te empiezas a dar cuenta de que estas cosas existen y de que puedes encontrar una similitud entre ellas, hermano, la rentabilidad está a una cuadra de encontrarte. Sin embargo, no olvidemos que nuestra manera de operar o nuestra fórmula, nuestras herramientas deben permanecer estándares. Entonces, tenemos el rango de temporalidad diaria, que ya te expliqué por qué lo marqué. Tenemos premium, tenemos discount y tenemos el fair value gap, que era la referencia, ¿verdad? Entonces, aquí quiero que te des cuenta, lo estoy moviendo para que veas cómo es que vamos a accionar. En principio, tú estás en posibilidades, tú estás totalmente en posibilidades de tomar una operación aquí. Entonces yo voy a colocar aquí el bombillo, porque allí hay una operación debido a que, debido a que el área se está cruzando hacia abajo en este movimiento que puedes ver en temporalidad de un minuto, en una hora solo verías una vela. Tenemos un regreso, pero date cuenta de que esta es la acción de precio requerida o el tipo de acción de precio limpia que te estaba hablando en la lección previa. Retorno al área. ¿Y qué pasa? Que en la industria, en este medio, se suele utilizar el término confirmación como un término que te indica la información que necesitas para colocar la operación. Yo utilizo el término confirmación para señalar la información que te indica que la operación va a ir bien, no información que necesitas para colocar la operación. ¿Por qué? Porque para confirmar algo primero te tienes que involucrar con ese algo. Así funciona la vida. Cualquier cosa, realmente. Si esto es así, tenemos una contracción. Si yo coloco la venta allí, puedo esperar que se rompa ese mínimo y ahí ya tengo esa confirmación de que mi trade va a ir a positivo. Pues yo no necesito que recorra todo esto. Pero ahora pensemos en qué hubiera podido yo hacer si es que no hubiera colocado la operación aquí. Eso es muy sencillo. No es que tienes que señalar, por ejemplo, un fair value, un BPR, un breaker, dirían los que usan order blocks. Si tú no sabes qué es un order block, tienes información en mi YouTube, pero venga, no es mega necesario que sepas qué es un order block. Aquí, en este caso puntual, lo que yo estoy haciendo es colocarte tres líneas verticales. Tres líneas verticales que te señalan el primer periodo de 30 minutos de la vela de las 9 de la mañana y el segundo periodo de 30 minutos de la vela de las 9 de la mañana. Aquí no vamos a usar el análisis intervelas del cual te hablé en alguna lección previa de Bademecum 2025.
¿Por qué? Porque acá estamos utilizando el análisis estándar de sincronización de información entre temporalidades. O sea, estamos viendo tres temporalidades. De pronto tú ahora ves que acá yo tengo más temporalidades y alguna vez en mis mentorías pasadas he dicho que realmente no necesitas tener 10, 15, 20 temporalidades. Realmente no lo necesitas. Pero de pronto hay personas que aprenden a utilizar la información que tienen en 4, 5 o 6 temporalidades y eso no está mal. Pero repito, a ese nivel llegarás cuando incrementes tu nivel de conciencia primero. Primero hay que hacerse experto procesando información. Si no procesas información, entonces, pues no, bro. Es difícil que tomes una buena decisión y vas a depender al final siempre de las probabilidades. Entonces queremos acá reducir la dependencia a las probabilidades o eliminarla por completo y entender con lógica por qué pasan las cosas, porque el precio se mueve de punto a punto. Utilizar un modelo en un inicio y los errores que existan en ese modelo, pulirlos. Y así es como enriqueces el criterio y eliminas las probabilidades. En este caso, no usamos análisis intertemporalidad, vemos que se rompe el máximo del periodo de 30 minutos anterior, pero previamente se había roto su mínimo. Eso podría hacerte pensar que, bueno, ahora va a subir porque ahora rompió mínimo, rompió máximo, retroceso y que suba. Área de una hora. El precio tendría que cotizar por encima del área de una hora, y ese es el requerimiento para este modelo. Nuevamente, movimiento bajista, retorno, y acá tenemos máximo actual de la vela de las 10. Puedes tomar el máximo actual de la vela de las 10, el mínimo que se haya formado posteriormente y en esta contracción. Máximo, mínimo, premium, puedes usar un OTE, puedes usar el Fair Value Gap en premium de ese ranguito en temporalidad de un minuto, pero esto ya tiene que ver más con un proceso de colocación de entrada en función a otra área. Aquí lo que yo estoy utilizando es este Fair Value Gap y por esas razones que solo voy a señalar esta entrada como la entrada para este día. Esta otra entrada sería una entrada participando del movimiento que ya se generó, participando de la información que ya se generó. No es parte de. Vamos a dejar la lección hasta acá. No te pierdas la siguiente porque en la siguiente te voy a explicar algo muy similar a esto. Y nada, trader, let's go a ganar.